Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a cambiar de tema con la preocupación que existe en materia de salud con el micoplasma. Vamos a saber de qué se trata, cuáles son los síntomas, por qué se genera toda esta inquietud. Ya estamos, ustedes la ven ahí, conocidísima, muy querida, la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar, que nos acompaña a esta hora. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Álvaro. Muchas gracias por invitarme a conversar de este tema de preocupación de la salud pública, que es el micoplasma neumonía. Sí, vamos a hablar de eso, pero no puedo dejar de preguntarle, porque yo sé que usted también está atenta a todo lo que ocurre en el país. Lo del pan de Pascua, ¿qué le pareció? Lo del pan de Pascua me parece una irresponsabilidad de la persona que ocupa el nombre de otra y le roba una idea. Creo que es inaceptable. Creo que eso nos demuestra que tenemos que rescatar valores de dignidad, de verdad en nuestro país. Así es que por eso, bueno, ojalá que se pueda identificar bien a la persona que lo hizo para felicitarla a ella y caer en el descrédito al que le roba la idea. Totalmente, yo creo por eso mucha gente enganchó con la historia, más allá de la polémica sobre el pan de Pascua, que uno también le pone algunos ingredientes a la historia. Tiene que ver con eso, con la honestidad, ¿no? Intentar quedarse con el mérito de otro, de otra en este caso. Así que por eso la historia ha calado tan hondo. Doctora, y hacer las cosas bien. Exacto. Claro, hacer las cosas bien, y eso tiene que ver también con esto de las infecciones respiratorias y el micoplasma, porque la gente está súper asustada porque aparece un nuevo germen, pero sigue fumando, y eso es un factor de riesgo. Entonces también tenemos que enseñarle a la gente cuáles son las medidas para protección de esta enfermedad respiratoria. Sí, partamos por lo básico. ¿Qué es el micoplasma? ¿Por qué nos ha preocupado tanto este año? ¿Y cuáles son las características las más visibles, los síntomas para las personas? Por supuesto, el micoplasma neumonía es uno de los 3 gérmenes que nosotros llamamos bacterias atípicas. Una son las clamidias, que son las bacterias que se transmiten por las aves, las catitas, los loritos, las palomas. La segunda son las legionelas, que son esas enfermedades que dan por bañarse en las termas, en las aguas calientes, en aguas termales. Y la tercera es el micoplasma, que produce estos brotes cada 5 o 6 años de neumonía. Pero uno no pasa de estar sano a la neumonía propiamente tal, sino que se puede transformar en portador asintomático, sin ningún síntoma, entre 3 a 4 semanas antes de desarrollar el cuadro más grave, que es una neumonía. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a los síntomas, y tal como tú decías, la tos, la sensación de afiebramiento, de calofríos, de fatiga, de dolor de los músculos, dolor de la garganta, congestión nasal y dolor de cabeza son los claves. ¿Por qué en esta época, doctora, usted decía cada 6 años más o menos, por qué ocurrió ahora este brote cuando estamos saliendo, no hay que olvidarlo, ¿no?, de un periodo extraordinario que tuvo que ver con la pandemia? De alguna manera, las enfermedades que desaparecieron durante ese periodo comenzaron a tomar nuevamente protagonismo, pero ¿por qué en este momento el micoplasma es la preocupación y que ha generado nada menos que una alerta epidemiológica que ha manifestado y ha puesto de manifiesto el Ministerio de Salud? Exactamente, porque cuando tú tienes un periodo pandémico como tuvimos con el COVID, en que prácticamente desaparecieron los otros agentes, desapareció el virus sincicial respiratorio, el metaneumovirus, la influenza, bajaron en forma muy significativa, se acumularon una cantidad de susceptibles para el micoplasma que en este momento se están expresando. Y ya desgraciadamente tenemos que lamentar 2 fallecimientos, cosa que no debería ocurrir, porque uno debería tener los signos de alerta frente a una infección grave, que son respiración corta, coloración violácea de piel y mucosa, necesidad de oxígeno suplementario y de las otras medidas de tratamiento intrahospitalario como fluidos, drogas vasoactivas, etcétera. Para eso se inventaron las UCI. Entonces, por eso es muy importante tener claro, en este caso el Ministerio de Salud en octubre ya dio la alerta epidemiológica y dijo, ojo, si tienen un enfermo con estos síntomas, tienen que prescribirle antibióticos, de los cuales no sirven los derivados de la penicilina, porque es una bacteria pleomórfica pequeña para la que no sirven la amoxicilina ni los derivados de la penicilina.
Por eso tiene que ser por prescripción médica un antibiótico adecuado para los niños, para los adultos, las quinolonas o los macrólidos. Sí, doctor, usted ya lo decía en su respuesta, ha habido que lamentar al menos 2 víctimas fatales. ¿Cuán peligrosa es no sé si decirle brote, si es el concepto correcto, o cuán peligrosa es este micoplasma en términos de lo que puede generar en la población, me imagino, con mayor riesgo en los menores, en la población de adultos mayores también, en los enfermos crónicos, ¿no? Exactamente, pero además tenemos que decir que de cada 3 personas en este país todavía fuma. Y una de las causas por las cuales una persona con una infección por micoplasma se agrava es porque se produce una ciliostasis, que significa que este aparato en el que se limpian los pulmones con los cilios es una especie de cepillito que va limpiando las secreciones, queda inmovilizado. Si tú fumas, también se inmoviliza, por lo tanto hay factores de riesgo a toda edad. Si uno fuma delante de los niños o vapea delante de los niños, también les va a producir mayor riesgo de que se agrave una infección por micoplasma que de otra forma el cuerpo es capaz de pelearla y salir adelante. Sí, qué buen punto lo del vapeo, doctora, porque mucha gente entró en ese mundo de alguna manera saliendo del cigarro, tratando de evitar la nicotina, pero está comprobado que está lejos de ser una práctica sana también, ¿no? Pero por supuesto, querido Álvaro, y gracias por la pregunta. ¿Quiénes crees tú que son los dueños de los vapeadores? Los mismos dueños de las tabacaleras. ¿Y a quiénes quieren llegar? A la gente joven, a las mujeres. Quieren hacernos creer que es más saludable vapear que fumar, y eso no es así. De hecho, la cantidad de nicotina que tienen los vapeadores puede llegar a duplicar la cantidad de nicotina y por lo tanto la adicción al cigarrillo se duplica con la adicción a los vapeadores. Es más, a los vapeadores se les puede agregar saborizantes y se les puede agregar tetrahidrocannabinol, que es también una ofensa para la vía respiratoria. Claro, y seguramente lo hace mucho más adictivo, más atractivo el producto. Ahí se genera gente que no tenía esta costumbre, se genera una adicción que es absolutamente provocada, artificial, ¿no? Y la adicción es doble, porque si el concepto inicial era puede vapear para dejar de fumar, en general lo que se ha visto es que la gente vapea y fuma, claro, y eso le abre la puerta a drogas más pesadas también. El micoplasma, doctora, ¿cuán contagioso es respecto a otras enfermedades, a otros brotes que hemos visto? Sumamente contagioso, porque es una enfermedad que se transmite vía gotitas de saliva cargadas con micoplasma y que se transmite de la misma manera que el COVID o que la influenza. Cuando tú hablas, estornudas, toses, si te tapas la boca con la mano y luego tocas una superficie, eso va a vivir en el ambiente. Entonces nuestras medidas de precaución son lavado de manos, protocolo de toser en el codo, uso de mascarilla para los sintomáticos, no solo para evitar la diseminación del micoplasma, sino también para evitar la sobreinfección con otros agentes de las personas que tienen micoplasma. Y, por supuesto, ventilar ambientes. Sí, las mascarillas, buen punto, porque hubo especialistas durante la semana que alertaban sobre esa posibilidad. La gente, usted sabe, doctora, quedó un poco, ¿cómo decirlo?, curada de espanto, ¿no?, con el uso de mascarillas durante tanto tiempo, durante la pandemia, pero ¿cree usted que se puede llegar a un punto donde se haga necesario un uso masivo de la mascarilla nuevamente frente a este micoplasma? Para los sintomáticos respiratorios debería ser una medida de precaución prescrita médicamente. Ya. Esto es súper importante porque ya no sirve la imposición de la autoridad para que todo el mundo, el 100% de las personas las use, pero es una medida muy recomendable para aquellas personas que están sintomáticas respiratorias, que están tosiendo activamente. Y en esto, Álvaro, digamos que cuando tú tratas con antibióticos apropiados, el tiempo correcto, a las personas que tienen micoplasma, posteriormente la tos le va a durar meses. Y aquellas personas que son asmáticas, que son el 10% de los chilenos, el paciente que tiene enfisema o EPOC por fumar, que es el 16% de los chilenos, los diabéticos, los obesos, los inmunosuprimidos, la gente que fuma, va a tener tos por meses, sin que eso significa que tenga que prolongar su tratamiento antibiótico, pero se va a sentir obstruida y desgraciadamente después del COVID, que
un 10% de personas con el COVID prolongado, que significa disnea, hay hambre de aire, sensación de menos performance, de que te cansas al subir un piso. Cada una de esas cosas suma como factores de riesgo para tener síntomas respiratorios. Bien, clarísimo. Le queremos agradecer a la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar, muy querida por nosotros y también por la gente. Muchísimas gracias por estar siempre atenta a estas situaciones que generan evidente preocupación. Pues, doctora, nos asustamos. Todavía estamos muy presente el periodo de pandemia, lo que significó el COVID, la muerte que significó además. Así que este tipo de situaciones y de noticias genera una natural alerta. Así que muchísimas gracias, doctora. Que esté muy bien, Álvaro. Un abrazo. Buen sábado.